Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Ministerio del Gozo de Jehová.com, que semana a semana trae una clase para edificar a la iglesia. Hoy vamos a estudiar, pero previo vamos a adorar al Dios de la gloria. Adorémosle, hermano. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, bendito seas, Padre. Bien, hermanos, por favor, esta es una clase, mantenga su Biblia abierta en el libro de los Hebreos. Es una clase que estoy dando en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Mantenga un libro de notas para apuntar toda esta clase. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su santa palabra dice así, Señor. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso. No temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios para gozar de los deleites temporales del pecado. Hermanos, es una palabra, Padre de la gloria. Gracias te doy por tu palabra. Bendito seas, Dios de la gloria. Bendito seas. Te pido que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca, Señor, para poder desarrollar esta clase. Todo, pero todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar. A esta clase la he titulado Moisés, las decisiones de la fe, parte 1. Tenga cuidado cuando escucha para no interpretar de otra forma. La vida, hermanos, está hecha de decisiones. Algunas son sencillas y no tienen importancia. Otras son complejas y sumamente importantes. Cuidadosamente, por largo tiempo, algunas decisiones las tomamos por omisión. Cuando le damos largo para decidir, estamos tomando una decisión. El curso y la calidad de nuestras vidas están determinadas, mucho más por nuestras decisiones que por nuestras circunstancias. Entiéndalo bien. La vida cristiana conlleva a tomar decisiones correctas,
puede verse la madurez de un cristiano por las decisiones que tomar. La santidad son decisiones correctas. La carnalidad es tomar decisiones equivocadas. Nuestra vida, su vida cristiana se convierte o cae cuando la madurez y la santidad sobre la base de decisiones que tomamos. Cuando Satanás, el adversario, nos tienta, decidimos decir sí o no. Tenemos oportunidad de testificar. Sacamos ventaja de ello y no lo hacemos. Decidimos si dedicamos o no el tiempo para leer o para el tiempo para orar. No es asunto de tener tiempo, sino de buscar el tiempo. Y buscar ese tiempo exige una decisión. Desde el principio de los tiempos, Dios nos ha dado oportunidades a los hombres que determinan sus vidas. El primer hombre con capacidad de escoger fue Adán. Hizo las elecciones erradas e inició la cadena trágica de elegir en una forma errada que ha plagado sus descendencias desde aquel entonces. Hermanos, Dios, hablándole a su pueblo Israel en el desierto, dijo en el libro de Deuteronomio 30:19, observe lo que nos dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Es importante que usted tome en serio esta clase. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la historia, en Siquem, Josué exhortó a su pueblo, escogido hoy a quien sirváis. Así le dijo: escogéis hoy a quien sirváis. Josué 24:15. Y en el monte Carmelo, oiga usted bien, Elías les preguntó a los israelitas indecisos: si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. De acuerdo al libro de Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21 de la Nueva Versión Internacional, Abel escogió el camino de Dios al ofrecer un sacrificio apropiado y Dios lo bendijo. Caín rechazó el camino de Dios al ofrecer su propia clase de sacrificio y Dios lo maldijo. Vaya teniendo en cuenta. Enoc escogió el camino de Dios al caminar con él su vida. Y Dios lo llevó directamente al cielo. Ahora veamos Noé. Noé y su familia escogieron el camino de Dios al obedecerlo continuamente. Y Dios lo salvó del diluvio. Los demás rechazaron el camino divino y murieron ahogados. Abraham escogió el camino de Dios al creer en él, sin importar cómo se vieran las cosas desde su perspectiva. Y Dios lo contó por justo. Además, los otros personas de su época rechazaron
el camino de Dios y murieron en pecados. Isaac, Jacob y José escogieron el camino de Dios y exhibieron una fe que conquistó la muerte. Los pueblos, hermanos, los pueblos incrédulos alrededor de ellos, escogieron otro camino y la muerte los conquistó. Las decisiones, y esto es importante, las decisiones correctas se toman sobre la base de la fe correcta. A menudo no vemos las circunstancias de nuestras decisiones. A su vez, Satanás intenta hacer que su camino parezca atractivo y bueno, y que el camino de Dios parezca difícil y poco disfrutable. Cuando conocemos nosotros la voluntad de Dios, es un asunto. Lo escogemos por la fe. Sabemos que es la decisión correcta, porque es la voluntad de Dios, incluso antes de ver los resultados. La voluntad de Dios es la única razón que necesitamos. Cuando elegimos el camino de Dios, usamos el escudo de la fe. Sí, hermanos, el escudo de la fe para desviar las tentaciones y seducciones de Satanás, de acuerdo al libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 16. Ahora, veamos. Moisés vivió la mayoría de su vida antes del monte Sinaí con sus sistemas de mandamientos y rituales. Pero antes y después del monte Sinaí vivió por fe y no por obras. Ninguna otra persona en las Escrituras, excepto Jesús, obviamente, ilustra el poder de las decisiones correctas mejor que Moisés. Como Moisés recibió el pacto de Dios en el Sinaí, siempre se asocia con la ley, con esta ley divina. De hecho, a esta ley suele llamársele la ley de Moisés. En el monte, en cada uno de estos puntos que estoy tocando, veamos qué es la mente de un judío. La mente del judío estaba asociado con los mandamientos, rituales y ceremonias. Eso era la mente. Obviamente con todas sus exigencias y obras religiosas del antiguo pacto. Él fue el hombre que vivió por fe. Recuerde, Moisés fue el hombre que vivió por fe. Fue un personaje muy respetado del Antiguo Testamento. Mostrar que vivió por fe y no por el legalismo es uno de los argumentos más poderosos posible para convencer a los judíos de que el camino de Dios siempre ha sido por fe. Y esto siempre debe recordarlo. Es por fe que nosotros tenemos que vivir. Ahora observe usted, la vida de Moisés ilustra decisiones positivas y negativas de la fe. Las cosas que afecta y las que rechaza. De acuerdo al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23 hasta el 29. En estos versículos menciona 3 cosas que la fe afecta y hay 4 que la fe rechaza. En uno son 3 cosas y las vamos a estudiar todas.
Las tres cosas es cuando la fe acepta y las cuatro es lo que rechaza. Vamos a ver la primera. La fe afecta los planes de Dios. Cuando yo estudio el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 23, nos dice bien claro, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por los padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahora, observe usted que el faraón, para cortar la explosión demográfica entre los esclavos hebreos que vivían en Egipto, promulgó un edicto según el cual todos los bebés varones debían morir ahogados en el río Nilo. Su padre, Amram, y su madre, Jocabet, escondieron primero al niño durante 3 meses. Luego lo pusieron en una canasta a prueba de agua en el Nilo, cerca del lugar donde la hija del faraón se bañaba. La princesa lo encontró y lo tomó para criarlo como su propio hijo. La hermana de Moisés, llamada María, estaba viendo y persuadiendo a la princesa a tener una mujer hebrea para que lo críe. Por supuesto, María buscó a su madre, a la madre de Moisés. Ella lo crió. Ella lo pudo criar, así como hubiera estado en su casa. Lo aceptó la princesa, su hermana María lo trajo a su mamá, y entonces es como si él hubiera estado en casa todo el tiempo. Ahora, los padres de Moisés, Amram y Jocabet, no temieron el decreto del rey, ignoraron sus presiones, las amenazas del mundo cuando se entraron en conflicto con el camino divino. Hermanos, Esteban indica en el sermón ante el Sanedrín que la preocupación de ellos era más que un niño hermoso. Nació Moisés y fue agradable a Dios, de acuerdo al libro de Hechos, capítulo 7, versículo 20. No solo los padres de Moisés, sino Dios. Tenía obviamente un afecto especial por el niño. Creo que los padres de Moisés eran conscientes de alguna manera del interés especial de Dios. Pues por la fe en Dios lo escondieron y lo opusieron a la orden del faraón. Se opusieron. Protegieron al bebé por el propósito que Dios tenía en él, para el bien de Moisés y para el de ellos. Los padres de Moisés estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas por seguir el camino de Dios. Su decisión era clara, obviamente, salvar al niño sin importar las consecuencias. Salvar a Moisés era más que una voluntad divina. Era también que nosotros conocemos como su propia voluntad. Hermanos, no tenemos forma nosotros. Yo he estudiado los libros, pero no hay una forma de saber cuándo conocieron ellos el plan de Dios. No lo dicen, porque ellos tenían que ver el destino de su hijo. Pero les fue suficiente saber que él tenía una razón especial para la protección de Moisés. Entienda esto.
requiere una fe considerable haber dejado a Moisés en una canasta y confiar en que la hija del faraón, entre todas las personas, tuvieran compasión en el bebé, a quien reconoció inmediatamente como hebreo. Mire lo interesante. También refiere fe, creer que una vez adoptado por la princesa, crecería en el camino del Señor y no en el paganismo egipto. Desde la perspectiva humana, sus padres no tenían forma de saber si siquiera se perdonaría la vida de este niño. Mucho menos si entre todas las posibilidades volvería a ellos. Ellos no tenían nada, lo hacían por fe. Sin embargo, estuvieron dispuestos a dejar ir y lo confiaron al Señor. Jocabed crió a Moisés, o sea, a su madre, y le enseñó las promesas de Dios para Israel, que heredarían la tierra de Canaán y serían una nación grande que bendecería al mundo. Le inculcó la promesa de un gran libertador, la esperanza mesiánica en la cual Abraham se había recogido, de acuerdo al libro de Juan, capítulo 8, versículo 56. Su madre huyó a cultivar la fe que se volvería característica en su vida. Hermanos, ella no sabía, porque Dios prometió que a su hijo lo criaría en una corte egipcia. Imagínese usted, un niño hebreo criado en una casa de la corte egipcia, dentro de la misma casa de aquel que quería matar a los bebés. Sin embargo, que todo estaba en el plan de Dios. Y a diferencia de Sara, ¿se acuerda usted? A Sara, esta mujer no intentó ajustar el plan a su cuenta. Porque hay personas que quieren ayudarle a Dios, pero no hay nadie que le pueda ayudar. Intentar mejorar el plan de Dios es más pretencioso que tomar un marcador e intentar garabatos. No haría más que arruinar una obra maestra. Dios necesita nuestra obediencia, no nuestra ayuda. Esto manténgalo en su mente. Nuestra confianza, no nuestro consejo. Él hace planes, nosotros caminamos en ellos por la fe. Vamos a ver el segundo punto, y es la fe que rechaza el prestigio del mundo. Veamos el capítulo 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Ahora, vamos a entenderlo. Durante 40 años, Moisés fue príncipe de Egipto. Mire usted esto. Durante 40 años fue príncipe de Egipto, de una sociedad más rica, culta, avanzada de la época. Por lo tanto, tenía avanzado un nivel de educación, habilidades. Era parte de la corte real. Y aquí la palabra en Hechos 7:22 nos dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Era poderoso en sus palabras y obras. Otro punto a observar. Su educación formal debió haber incluido aprender
y leer y escribir jeroglíficos y probablemente algunas lenguas cananeas. Por supuesto, aprendió hebreo, su madre fue la que le enseñó, aprendió todo lo que Egipto tenía para ofrecerle. Pero su formación en Egipto nunca embotó su conocimiento de la esperanza de Israel, de la promesa de Dios. Ahora, entiende esta parte. Cuando Moisés cumplió 40 años, se enfrentó a una decisión crucial. Tuvo que decidir entre hacerse un Egipto completamente, con lealtad absoluta, sin reservas, o unirse al pueblo de Israel. A los 40 años, él tenía que decidir, ¿sigo con Egipto o con los hebreos? Hermanos, el factor decisivo, llamarse hijo de la hija del faraón, en todos esos años, no vaciló nunca en su devoción al Señor. De alguna manera, Dios también le indicó lo que había escogido para un servicio especial, y que ahí en adelante sería la única y exclusivamente un israelita. Una vez más, sabemos que Esteban conocía y tenía una misión para realizar para Dios y su pueblo. Hermanos, cuando estudie usted Hechos capítulo 7, 25 nos dice, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por medio suya, mas ellos no lo habrían comprendido así. Voy a explicar esta parte. El pueblo de Israel no entendía la misión de Moisés, pero él sí. Moisés sí lo entendía, porque ellos eran esclavos de la tierra que alguna vez lo había honrado por causa de José. ¿Se acuerdan? José lo llevó a Egipto. Ahora eran esclavos en Egipto. Pero Dios tenía una obra bien diferente para él. José usó el poder de Egipto para el bien del pueblo escogido. Eso hizo José. Moisés, sin embargo, tendría que oponerse a todo el poder de Egipto para el mismo propósito. Ahora, en el mundo, la fama siempre trae cierta honra. Si usted nació en la familia correcta o artista exitoso, el mundo creerá que usted es grande, sin importar si lo es o no. Si tiene mucho dinero, sin importar cómo lo obtuvo. El mundo lo tendrá en alta estima. Si usted tiene suficientes títulos junto a su nombre, ciertas personas creerán que usted ha llegado muy lejos. Tiene muchos títulos. Lo mismo ocurre con el poder político y muchas de otras formas del éxito humano. Moisés, hermanos, Moisés tenía la mayoría de estas cosas y sin embargo las dejó todo a un lado. Desde el punto de vista humano, estaba sacrificándolo todo por nada. Pero desde el punto de vista espiritual, estaba sacrificando nada por todo. Renunció al poder, a la honra y el prestigio del mundo por causa de Dios. Y sabía que ganaría por ello infinitamente más de lo que perdía, porque tenía puesta su mirada en el galardón que nos habla el
capítulo 11, versículo 26. Ahora bien, lo que el mundo considera grande, nada tiene que ver con lo que Dios considera grande. Esto tiene que estar claro. Él honra a las personas sobre la base totalmente diferente. No está interesado en nuestra ascendencia, en cuánto dinero tenemos, qué educación tenemos o cuál posición tenemos. No son estas las cosas que le interesan principalmente a nosotros. Ahora, Jesús, y esto es importante porque es crucial, ya hemos estudiado otros personajes, los patriarcas, y Jesús habla de un hombre que fue más grande que todos los faraones. Incluso fue más grande que Noé, que Abraham, que Moisés, que David, que Elías. Fue más grande que cualquier otro personaje del Antiguo Testamento. Un ángel anuncia su nacimiento y dijo a su padre. Lea el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice así, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Ahora entendamos, hermanos. Vamos a explorar esto. Jesús dijo que no había nacido un hijo de mujer que fuera mayor que éste. Su nombre, Juan el Bautista, y lo menciona Mateo capítulo 11, versículo 11. Juan nació en una familia sencilla. Zacarías, su padre, era un sacerdote, pero estaba lejos de ser famoso o influyente. Elizabeth, su madre, era prima de María, la madre de Jesús. Pero en aquella época esa relación difícilmente era una distinción. Quizás Juan tuvo mucha educación. Entiéndalo bien. Pasó los primeros años de su vida adulta en el desierto. Marcos 1:6 nos dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel de silvestre. Ahora, usted dirá qué lindo comer langosta. Consulte con su pastor qué era langosta en aquel tiempo. No tenía nada que lo calificaba para ser grande ante los ojos del mundo. No obstante, a los ojos de Dios, era la persona más grande que había nacido antes que naciera Jesús, el Hijo de Dios. Juan el Bautista fue grande porque obedeció a Dios, porque estaba lleno del Espíritu Santo, porque ganó muchas de las personas escogidas para Dios, para el Señor. Juan amaba al Señor, no al mundo. Vea, Primera de Juan 2:15 o Primera de Juan 2:17 o el libro de Juan que es Primera de Juan 2:15. Mire lo que nos menciona. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El Señor, el amor del Padre no está en Él, pero Él, que hace, hermanos, la voluntad de Dios permanece para siempre. En tanto que podamos romper con todos para proteger nuestros intereses mundanos. No andamos viviendo por la fe. Ahora quiero continuar con Moisés. A Moisés no le importó su herencia.
y las ventajas que tenía Egipcio. Las cosas eran paganas, eran mundanas, y él se había entregado a las cosas mayores. El mundo tiene poco para ofrecer, comparando con la riqueza y satisfacción de Cristo. Moisés se unió felizmente por el pueblo, sí, por el pueblo escogido por Dios. Aunque eran esclavos, en lugar de sacar ventaja de prestigio y los privilegios de Egipto y ser fiel a Dios. La fidelidad es lo más grande. No permita dejarse llevarse por el cansancio. Siga los caminos perfectos y correctos de nuestro Señor. Bendiciones.